Este año en IDEA lanzamos una nueva iniciativa enfocada en hacer estudios económicos. Esta iniciativa aspira a hacer un aporte al diálogo, a la construcción de un camino conjunto de consensos sobre la Argentina que queremos ser. Es un trabajo profesional que fue liderado por Santiago Bulat, con la mentoría de Federico Muñoz y la participación y aporte de múltiples directores de IDEA. En este primer trabajo que traemos hoy para compartir, nos enfocamos en 3 preguntas. La primera, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en la Argentina en los últimos 40 años? El foco aquí es comprender cuáles son los desafíos estructurales de la Argentina. ¿Cómo llegamos a estar donde estamos? Y claro está, estamos donde estamos no por una situación particular, sino por un conjunto de situaciones de estos últimos 40 años. La segunda pregunta tiene que ver de qué nos perdimos. ¿De qué nos perdimos los argentinos si nos hubiese ido igual de lo que le fue al resto de la región? La segunda parte está enfocada en eso. Y la tercera tiene que ver con qué hacemos. En esta última tenemos una primera versión de una serie de principios básicos que queremos importante dialogar de forma colaborativa y constructiva de lo que creemos que es lo mejor hacia adelante. Con eso, muchas gracias y les compartimos este pequeño breve video que resume el trabajo de los últimos meses y de ahí Santiago para darnos más detalle. Muchísimas gracias. En Argentina nacen casi 2.000 chicos por día, más de la mitad bajo la línea de pobreza. ¿Qué nos pasó? Hace 40 años, nuestro PBI per cápita superaba en 70% al del promedio de Latinoamérica. Desde entonces ha caído en términos relativos hasta igualarlo. Estamos segundos en cantidad de caídas de PBI a nivel mundial en los últimos 40 años. Identificamos 3 causas. No supimos mantener una disciplina fiscal, combatimos los síntomas y no los problemas de fondo, y cambiamos constantemente las reglas del juego. En 32 de los últimos 38 años tuvimos resultados fiscales negativos. Aunque resultaron infinanciables, aumentamos el gasto público a niveles récord y lo administramos de manera ineficiente. Para problemas de largo plazo, tomamos medidas de corto. Ante un problema inflacionario, control de precios. Ante desafíos del tipo de cambio, modificación del régimen cambiario. Y ante la falta de divisas, restricciones a las importaciones. En los últimos 40 años se confiscaron 3 veces los ahorros de los argentinos. Se intervinieron organismos públicos, se privatizaron y estatizaron las mismas empresas con pérdidas que repercuten en la sociedad. Para financiar el gasto público pagamos 166 impuestos distintos y alcanzamos la segunda presión tributaria más alta del mundo. En resumen, tenemos menos, pagamos más y somos cada vez más pobres. ¿De qué nos perdimos? Desde IDEA analizamos qué habría pasado si hubiéramos crecido como el resto de la región. Imaginemos una Argentina con más viviendas sociales y mayor acceso a créditos. Una Argentina con agua potable, cloacas, rutas, trenes, internet, mejores jubilaciones y asignaciones. Y con 200.000 millones de dólares más de inversiones extranjeras desde la vuelta de la democracia. En esa Argentina, los salarios se hubieran duplicado, el peso hubiera mantenido su valor, habría menos impuestos y más consumo. Y hubiésemos dejado de obsesionarnos por el dólar. Pero sobre todo, sería una Argentina con más empleo formal y menos pobreza. En definitiva, la Argentina que queremos todos. Entonces, ¿qué hacemos? Esos 2.000 chicos son la Argentina del futuro. Es nuestra responsabilidad actuar hoy. Las crisis nos dan aprendizajes que debemos aplicar. La transformación comienza ahora. Esto nos deja con 3 paradojas. Que podemos gastar menos para poder gastar más, que si implementamos soluciones de largo plazo, resolvemos problemas del corto y que dejar de cambiar constantemente las reglas de juego nos va a brindar la confianza para poder cambiarlas. Desde IDEA sabemos que Argentina puede volver a crear valor,
Pero necesitamos cumplir con 7 principios fundamentales. Sostener la seguridad jurídica, racionalizar el gasto público apostando a un equilibrio fiscal estructural, reducir la inflación a un dígito, reducir los impuestos, aumentar el volumen de exportaciones, mejorar la competitividad y promover el empleo privado. Por eso, debemos preguntarnos entre todos, ¿qué país queremos ser? Como pudimos ver en el video, Argentina no está bien. Desde la vuelta de la democracia, hace ya casi 40 años, hasta hoy, nos hemos visto involucrados en crisis que en el resto de la región y en el resto del mundo no tuvieron lugar. Es decir, crisis que fueron autogeneradas. Y obviamente, esto conlleva una única tendencia, y es que en Argentina estamos destruyendo riqueza hace muchos años. Y somos todos nosotros los únicos que nos perjudicamos con esta situación. Quizás sea difícil internalizar algo que efectivamente no nos sucedió, algo que efectivamente no vivimos. Pero el hecho de no caer constantemente en crisis nos permitiría hoy tener una vida muy diferente. ¿Qué país queremos ser? Es la pregunta de este coloquio. ¿Qué país queremos ser? Es la pregunta que nos hicimos con los directores de IDEA para armar esta película que acabamos de ver. Y es también la pregunta, ¿qué país queremos ser? ¿Qué punto de inflexión para dar vuelta a esta larga historia de hace tantos años? La falta de construcción de ideas de largo plazo que nos permitan proyectar a futuro es uno de los primeros puntos que tenemos que volver a pensar. El segundo es incurrir constantemente en desequilibrios macroeconómicos que resultan insostenibles, infinanciables y que una y otra vez tratamos de paliar con soluciones de corto plazo que resultan ineficientes. Y la tercera idea que tenemos que pensar es que no existe esta batalla que se ha impuesto entre el Estado y el mercado, como si la economía fuera un juego de suma cero. Son todas premisas que nos llevan a un lugar muy diferente al que hoy podríamos estar. Vale retomar también, entonces, las 3 paradojas que se plantearon en el video. La primera es gastar menos para poder gastar más. En los últimos años, y como si hubiera habido un divorcio con el sector privado, el gasto público se ha incrementado en 20 puntos medidos sobre el Producto Bruto y eso no ha llevado a mejores condiciones para la sociedad. Creemos que la presencia de un Estado que cumpla con las demandas y las necesidades de todas las personas es tan fundamental como que ese Estado sea solvente por el largo plazo. El modelo económico que utiliza como principal dinamizador de la economía la ejecución permanente del gasto público quedó obsoleto cuando el Estado se quedó sin recursos, hace ya casi 10 años. Y no solamente cabe hablar del aumento del gasto público per se, sino también de su eficiencia. Como vimos en el video también, somos los líderes en la ineficiencia cuando se realizan las erogaciones de las arcas públicas. Si el nivel de gasto ganara eficiencia a la vez que ganara solvencia, podríamos hablar hoy de un Estado que cumpla en mejores condiciones todas las demandas de la sociedad, a la vez que saque presión sobre el sector privado. La segunda paradoja tiene que ver con implementar soluciones de largo plazo para solucionar problemas del corto plazo. Tenemos una larga historia, como también lo hemos visto en el video, de esconder los problemas debajo de la alfombra. Pero cuando son tantos, todos salen a la luz. ¿Cuántas veces escuchamos sobre restricciones de importaciones y sin embargo acá pagamos productos más caros que en el resto del mundo? ¿Cuántas veces escuchamos sobre cepos cambiarios, distintos tipos de cambio y sin embargo nuestra moneda cada vez pierde más el valor? ¿Cuántas veces escuchamos sobre diferentes controles de precio y sin embargo hoy tenemos una de las inflaciones más altas de todo el mundo? ¿Cuántas veces escuchamos sobre impuestos que llegarían de manera única y terminan siendo permanentes? Si no empezamos a pensar en bases sólidas por las vías de largo plazo para la solución de nuestros problemas, vamos a volver a caer una y otra vez en soluciones ineficientes y que terminan siendo cortoplacistas. La tercera paradoja es tener como prioridad el respeto por las reglas de juego con el objetivo de poder cambiarlas cuando sea necesario. Existe un consenso de que en Argentina se necesitan más y mejores inversiones. Pero obviamente que si esto no se soluciona, va a ser muy difícil llevarlo adelante. Entendemos que en el mundo actual la necesidad de cambiar las reglas de juego es permanente porque el mundo así lo demanda. Pero si no generamos
la confianza para poder hacerlo, va a ser muy difícil que lo llevemos adelante. Sin confianza no hay ahorro. Sin ahorro no hay inversión. Y sin inversión tampoco habrá crecimiento de largo plazo. Debemos recuperar la confianza. Desde IDEA planteamos 7 principios en los que vamos a trabajar de acá en adelante, sobre los que creemos que hay que darles prioridad. Obviamente, siempre bajo consensos. El principal de esos objetivos es sostener la seguridad jurídica. El derecho a la propiedad privada debe estar garantizado, como lo es el respeto también por la propiedad privada. Como segundo punto, debemos enaltecer, dentro de sostener la seguridad jurídica, debemos enaltecer las instituciones públicas sin subordinar organismos técnicos a opciones partidarias. Y por último, sostener las reglas de juego para invertir en largo plazo, como mencionábamos antes. El segundo principio en el cual hacemos hincapié y nos parece prioridad es racionalizar el nivel de gasto público, como bien se veía en el video, hasta lograr uno que nos permita alcanzar un superávit sostenible. El incremento del gasto no necesariamente ha generado mejores condiciones para la población. Confiamos en un Estado que termine con las actuales ineficiencias y los actuales privilegios, creando un sistema previsional y de asistencia que sea sostenible en el largo plazo y que incurra efectivamente en un aumento de sus erogaciones cuando así la economía lo demande, como bien sucedió durante esta pandemia, pero no como una política permanente. Como tercer punto, reducir la inflación a niveles de un dígito, un tema que casualmente en el mundo ya no es tema. La prioridad número 1 del Banco Central debe ser la estabilidad de precios y devolverle el valor a nuestra moneda. Como cuarto eje, reducir la carga tributaria. El aumento del gasto permanente ha generado también, consecuentemente, un aumento en la presión tributaria. Hoy contamos con 166 impuestos y somos uno de los países que mayor carga tributaria tiene sobre las empresas, con 2 efectos muy tangibles. El primero es que las inversiones son muy poco rentables. Y el segundo es que todos nosotros terminamos pagando bienes y servicios mucho más caros de lo que podríamos hacerlo. Creemos que no hay que aumentar impuestos en los próximos años en ninguno de los 3 niveles de gobierno, eliminar progresivamente todos los impuestos que atenten contra la inversión y por ende que atenten también contra el crecimiento económico. Ampliar la base de contribuyentes a la vez que activamente se combate contra la evasión. Y reducir y simplificar la burocracia a la hora de cumplir con todas nuestras obligaciones tributarias. Como quinto punto, apuntamos a algo en lo que hay consenso general, pero que siempre se toman medidas que van a la inversa, y tiene que ver con aumentar el volumen de exportaciones. Hasta que no logremos aumentar el volumen de exportaciones de manera sostenida, tampoco podremos consumir más internamente. Un mayor volumen de exportaciones significa también un mayor crecimiento de la economía y por ende una mayor capacidad de consumo de todos nosotros. Debemos reducir todo tipo de desincentivo y distorsión que hay hoy para las exportaciones. Debemos expandir y sostener los actuales acuerdos comerciales que tiene la Argentina. Debemos simplificar también los procesos de importación y de exportación, en el marco siempre de prácticas del buen desarrollo que apunten al cuidado del medio ambiente. Como sexta prioridad, creemos que hay que mejorar la competitividad. Dentro de todo lo que hemos perdido, y también lo señalábamos en el video que acabamos de ver, el World Economic Forum nos ubica como el país de la región menos competitivo. E incluso, si vamos a lista por lista, vamos a ver que somos los menos competitivos en muchas de ellas a lo largo del mundo. Y no solamente cabe acá hablar sobre el tipo de cambio, si es mayor o menor para hablar de competitividad, sino también creemos que hay que minimizar la burocracia y los costos logísticos, reducir el elevado costo argentino que hoy no está generando valor agregado para todos nosotros y fomentar los proyectos de inversión en infraestructura. El séptimo eje y el último de todos nace de todos los puntos anteriores, pero claramente es primordial en esta economía. Y es fomentar la creación del empleo privado, que hace ya más de 10 años que está estancado o incluso en caída. La realidad nos impone definir nuevas normas educativas, tecnológicas y productivas que tengan que ver con el contexto global actual. Pudiendo actualizarse continuamente, cuando así lo demanden las necesidades del empleado y del empleador.
Un sistema que reduzca la conflictividad laboral y que promueva la diversidad y la inclusión. Estamos seguros de que Argentina puede dar vuelta a esta larga tendencia de caídas consecutivas, sabiéndonos aliados entre todos y no confrontados. Asegurar una macroeconomía estable y reglas de juego claras va a ser la clave para que nuestra economía pueda volver a crear valor y que el sector privado vuelva a ser un dinamizador del crecimiento.